Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más, domingo 26 de septiembre, vamos a dar la vuelta alrededor del estadio. Una lástima el partido de ayer frente al Villarreal, esos 2 puntos que se nos escapan de casa. Pero bueno, hay que seguir, seguimos líderes. Así que nada, ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Venga, vamos a dar la vuelta al completo alrededor del estadio. Trabajos de colocación de bridas para el perímetro de la obra. Y por supuesto, bienvenidos dos nuevos miembros premium al canal, Pedro Sintes y Max Power, aquí estáis. Muchas gracias amigo por el apoyo que me estáis dando en el canal. Si tú también quieres apoyar al canal, botoncito aquí abajo de unirte y te haces miembro premium. Venga, vamos a asomarnos por aquí a ver qué encontramos. Esta es la zona de acopio de materiales en Castellana. No os preocupéis que por el lado de Padre Damián sí que he visto bastante movimiento de grúas, ¿eh? Esta zona hoy parece estar bastante más detenida. Así como dato curioso, os voy a contar que ayer por la noche estuve después del partido tomando algo con Caireta por aquí por la zona y a las 11:30 de la noche ya estaba todo el perímetro este de aquí, de las vallas, colocado. O sea, espectacular, ¿eh? O sea, muy rápido. Y luego nos hicimos esa foto que habéis visto en la pestaña comunidad, en aquella zona del Torreón. Y estaban terminando de revisar que estaba todo perfectamente en el perímetro y tal. No sé, me parece espectacular la velocidad con la que abren y cierran todo el tema este de la obra. En esta fachada norte vamos a fijarnos en una de las costillas de hormigón. He elegido esta de aquí porque lo tiene prácticamente todo. Ahí abajo podemos ver esa zona donde apoyarán las guías metálicas de la fachada del estadio. También va a servir para lo mismo esta otra de aquí. Esta de aquí también sirve para lo mismo. En la parte de abajo de la costilla vemos esa zona de ahí que está raspada el hormigón, tiene esos orificios para la colocación de armaduras y va a servir para colocar las mismas armaduras y posteriormente hormigonarlas que hemos visto aparecer en el fondo sur y que lo veremos más adelante. Y luego también tenemos ya las guías en las que tienen que ir apoyando los tramos de escaleras. Esa de ahí y esta otra de aquí. Plano general de toda la cubierta y fachada del fondo norte y nos dirigimos hacia Padre Damián para bajar dirección Plaza de los Sagrados Corazones, a ver qué nos encontramos, que antes cuando estaba pasando veía que se movían las grúas cuando pasaba con el coche. Nada, cruzamos, empezamos a bajar ya por Padre Damián, ahí delante es donde nos hicimos la foto ayer Javi y yo. De hecho dijimos que si llegábamos los dos a los 100.000 antes de que acabase el año, echábamos un partidito de pádel. Zona exterior del lateral este, veo que hay bastante ruido que proviene de la parte interior del torreón, en esa zona superior. Así dentro de poco ya empezamos a ver cómo colocan ahí las armaduras para ganar ese nivel más en el torreón el del fondo norte. Aquí tenéis la estructura. El ya conocidísimo inicio del edificio del lateral este que tiene que seguir ganando metros a lo largo de la fachada este del estadio. La solera del parking lo vimos en un vídeo anterior, la parte más superior y tal que está ya a nivel de Padre Damián. Vamos a ir a esa zona alta del gallinero porque están trabajando en esa última línea y tiene pinta de que se van a llevar ese tramo de hormigón de ahí. Están cortando las últimas líneas del gallinero. Antes pensábamos que solo iban a retirar las primeras líneas más cercanas allí porque les estorbaba para los paneles de encofrado y seguir ganando metros de altura en el torreón, pero parece que se están llevando más piezas de las esperadas. De momento esas actuaciones no las vemos replicadas en esta zona más del fondo norte. Quitaron ahí un tramo, pero ahí se quedaron. Y ahí, sin embargo, están dándole caña, ¿eh? Yo creo que van a seguir avanzando y van a terminar retirando absolutamente todas. Todas, me refiero a todo ese tramo que sigue por ahí. Vamos a bajar un poco hacia la Plaza de los Sagrados Corazones, a ver qué punto de vista tenemos desde ahí. Otra perspectiva. A priori hoy en la zona del edificio no estamos viendo trabajadores,
Acercamos zoom para ver la situación actual y esperemos que mañana lunes, día previo de la Champions, puedan avanzar un poco en esta zona. Ya sabéis que después del partido del Sheriff el martes tenemos un gran parón, una gran ventana sin partidos en el Bernabéu, así que podremos darle caña a la construcción y a los avances de la obra. Ahí podéis ver el disco con el que cortan el hormigón, lo acaban de tapar. Eso es lo que veis en el centro de vuestras pantallas, al lado de ese operario. Nos asomamos a la plaza de Sagrados Corazones, este plano corrido. Momento, zona completamente despejada. Luego a la salida a ver si han conseguido ya retirar la pieza que estamos viendo ahí arriba. Siguen llegando nuevos materiales a la obra, unas barras de acero corrugado. Esa zona que vemos ahí, y de hecho vamos a volver a mirar a lo alto de la fachada este para seguir viendo los trabajos en esa pieza que van a retirar. Venga, cogemos ya Avenida Concha Espina, fondo sur, nos dirigimos hacia la Torre B y Paseo de la Castellana para ver todos los avances en esa zona de la obra. Mención corta a lo que comentábamos antes en el fondo norte. Para los que han llegado nuevos al canal, estas son las armaduras que posteriormente hormigonarán y que están debajo de las costillas de hormigón del estadio, esa zona raspada del hormigón que hemos visto antes en el fondo norte. Y continuamos, chicos. Plano general de la fachada del fondo sur. Escaleras hasta la parte superior. Y seguimos. Vistazo rápido a los pies de la Torre B, todo completamente despejado. Esta serie de tantos partidos seguidos en casa nos ha obligado a detener un poquito el ritmo de la obra, pero seguro que a partir del martes, bueno, del miércoles ya, después de ese partido contra el Sheriff, seguro que vemos un acelerón bastante considerable en todos los trabajos. Tenemos carrera hoy por el Paseo de la Castellana. Vamos a asomarnos a esta zona de aquí por la que ayer estábamos paseando. Como veis, la plataforma auxiliar de Castellana prácticamente desaparecida. Vemos ahí la base de una de las torres de apeo que se va erigiendo en la fachada oeste del estadio. Subimos la mirada a lo alto de la Torre C. Vemos esa estructura de andamios para la ejecución de la viga museo. Ahí vemos las conexiones. Por cierto, dentro de muy poquito, como preguntáis muchísimos, os voy a dejar esta tarde un vídeo hablando de la viga museo, en qué consiste, para qué va a servir, cómo se va a construir y demás. Así que te lo voy a dejar enlazado por aquí arriba dentro de unas horas. Y con esta bonita vista de la fachada oeste del estadio nos vamos para el interior a ver si tenemos algún tipo de movimiento en el interior del Santiago Bernabéu. Pues aquí estamos, chicos, en el interior del estadio. Quiero que te relajes, que disfrutes de las vistas y que le des me gusta. Venga, vamos a comentar un poquito lo que vamos viendo por aquí. Ayer me fijé para qué están destinados los asientos que están detrás de los banquillos, esos asientos de ahí, y es que ahí se sientan miembros del staff técnico de los distintos equipos, pues utilleros y demás. Ahí vemos esa zona del gallinero en la que están trabajando, lo hemos visto antes desde fuera y ahí siguen sin retirar esa última línea de gradas del gallinero. Imagen del Torreón del fondo sur. Torreón del fondo norte. Hoy todo muy parado en la obra, labores de mantenimiento en lo que se refiere al césped del terreno de juego. Podéis ver cómo van mimando el terreno para ese partido de Champions que nos espera este martes frente al Sheriff. Las lámparas en la zona del área ahora mismo están apagadas y ahora mismo trabajos meramente estéticos y de mantenimiento, porque ahí podéis ver cómo están en la zona del tiro de cámara y en todo ese anillo colocando esas lonas que realmente no son nuevas, solo las están girando, esas lonas para el partido de la Champions. De hecho, si seguimos un poquito el recorrido, vamos a llegar a la zona del palco de honor y ahí tenéis puestas las lonas que tenemos en los partidos de Liga con el escudo del Madrid y las palabras del Real Madrid. Ahí lo vais viendo y ahora lo que están haciendo es girarlo
Ahí tenemos la zona del crimen ayer. Ahí fue el penaltazo de Raúl Albiol a Nacho y que no nos quisieron pitar. Ahí veis cómo están instalando los vinilos en los banquillos para el partido de Champions del martes. Imágenes ahora desde la tribuna del fondo sur. Veis los trabajos ahí a pie de campo. Y toda esta zona ahora mismo de momento despejada. Así podéis ver cómo están los vomitorios de la zona de tribuna del estadio desde el fondo sur, siguiendo por el lateral oeste. Pues nada, chicos, vamos a terminar aquí porque no hay más movimiento en el día de hoy, todo muy paradito, los trabajos se centran sobre todo en esa zona del lateral este de Padre Damián, metiendo materiales y con ese gancho de ahí trabajan en la retirada de esas últimas filas del gallinero, que entiendo que estará relacionado con la construcción del nuevo edificio en lateral este que seguirá ganando metros de altura en los próximos días. Así que nada, chicos, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo, en un nuevo directo. Recuerda que subiré el vídeo hablando de la Viga Museo, un poquito de datos técnicos y de curiosidades, y tendremos directo analizando el empate de ayer frente al Villarreal. Nos vemos en próximos vídeos y directos, amigos. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima y un saludo a la Madrid. Chao, chao.